Qué lindo que ustedes, cuando estamos de feriado, no de carnaval, están aquí para escuchar la palabra del Señor. Me siento muy honrado de tener esta oportunidad de compartir la poderosa palabra de nuestro Señor. Hace 4 meses murió mi madre. Fue un episodio más en una serie de dificultades, de pruebas afectivas, emocionales, personales, laborales, que han golpeado mi vida de una manera muy significativa durante los 2 últimos años. Algo que no esperaba, algo que nos llega de repente, una acumulación de eventos, de situaciones, que realmente trajo increíble agobio a mi alma, a mi corazón. Me vi precisado inclusive a pedir ayuda profesional, que me pudiera ayudar en medio de las circunstancias difíciles que muchos de nosotros pasamos viviendo en este mundo que no es todavía el cielo, ¿verdad? Todavía es la tierra. Y doy gracias al Señor que en medio de esas dificultades, de esos momentos grises, el Señor mantuvo su gracia sobre mi vida. Mi confianza estaba en Él a pesar de las circunstancias, y desde esa perspectiva pude continuar con pasión sirviéndole y predicando la palabra de Él cuando se me da la oportunidad en los diferentes lugares, naciones donde el Señor me ha llevado. A eso, por supuesto, a ese agobio se suma también el vivir en un mundo complicado, un mundo difícil. Yo he sentido mucho en mi corazón las pruebas que ustedes han venido viviendo últimamente aquí en el Ecuador. No es un mundo fácil en el que nos ha tocado vivir, el Señor lo sabe. Pero bueno, los expertos en este tipo de situaciones emocionales, cuando hay agobio, cuando hay carga, cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos deprimimos, todo ese tipo de enfermedades tan comunes en nuestra realidad contemporánea, los expertos dicen que lo más importante, o que un factor supremamente determinante para poder sanar, para poder vivir con la paz que Dios quiere traernos, es el que podamos procesar debidamente nuestras emociones, ¿no? La mayoría de los seres humanos, me atrevo a hacer esa generalización, tenemos muchas dificultades en procesar nuestras emociones. Creo que no hemos sido educados para eso, ¿no? Yo lo sé que este es el camino a seguir como pastor que he sido por años, a partir de mi preparación profesional, ministerial. Sé que algo que necesitamos es poder sanamente dar proceso a esas emociones. Y por eso, en mi propia experiencia, me dispuse para ello, no me resistí. Pero quiero decirles algo: hay una gran distancia entre la teoría, entre el deseo y la práctica. El poder realmente ser capaz de exteriorizar, procesar, identificar y sanar con nuestras emociones, ¿no? Y yo como que me encontraba con una cantidad de obstáculos gigantescos que, a pesar del deseo de mi corazón, se interponían para yo poder llevar a cabo el proceso al que el Señor me estaba llamando. Algunos de esos obstáculos yo pienso que estaban ahí en mi vida aún antes de que yo lo pueda recordar. Muchos de ellos están asociados a mi género masculino, a mi condición de hombre, a mi crianza, la crianza que recibí en mi familia, a mi cultura, ¿no? A los modelos que yo había visto, aún en personas que admiraba, y que no eran modelos que me transmitían esa capacidad de lidiar debidamente con mis emociones. Me puse a pensar, he tenido una familia muy bella, tuve un padre muy precioso, pero me di cuenta un día analizando que nunca le había visto llorando. Mi abuelo, el padre de mi madre, que fue el héroe de mi juventud, algunos dicen que me parecía mucho a él, jamás le vi una lágrima. E inclusive, recapacitando con mi esposa en estos últimos meses, nos dimos cuenta que en mi caso personal tampoco mi madre me había comunicado
o había exteriorizado sentimientos que se pudieran ver expresado en lágrimas. Porque de alguna manera todos tenemos en el corazón sentimientos, emociones que nos llaman a vertir el corazón, a derramar el corazón muchas veces. Jesús lloró. La Escritura nos da testimonio como el Hijo de Dios, cuando le informaron que su amigo amado había muerto y llegó frente a la tumba, al enfrentarse con esa realidad no se quedó allí como nos dicen a muchos de nosotros: usted no llore que es macho, que es un poco de esos obstáculos que están allí, sino que él expresó sus sentimientos y lloró, y frente a Jerusalén, cuando vio la forma en que él no era recibido, ignorado aquel que era para su salvación, lloró, dice el Evangelio, y exclamó y gimió y dijo: oh Jerusalén, si hoy supieras lo que es para tu salvación. Entonces, muchos de estos obstáculos están allí y nos impiden lidiar debidamente con nuestras emociones. Fíjense ustedes que yo esta mañana me estoy haciendo vulnerable, que les estoy abriendo mi corazón, y algunos de ustedes dirán: wow, pero este es un pastor y que anda plantando iglesias en Europa y por acá, no debería pasarle nada de ese tipo de cosas, si sos un gigante de Dios. Yo quiero que tú sepas que yo hoy me hago vulnerable por dos razones. La primera razón es porque quiero identificarme con aquellos que pueden sentirse como yo. Y no me extrañaría que en esta mañana algunos de los que estamos acá, que amamos al Señor de todo corazón, estemos llevando el peso de situaciones que nos quiebran el alma, que nos llaman a manejar esas emociones que no encontramos salida para ellas muchas veces. Me hago vulnerable para identificarme contigo, para que tú puedas decir: qué bueno, yo pensé que eso solo me pasaba a mí. Y podamos entender cómo Dios quiere traer sanidad a nuestro corazón. Y sé que frente a eso algunos pueden decir: bueno, qué bueno que a mí no me pasa lo que le pasa al pastor, soy como un poco más espiritual que él. Bueno, si ese es tu caso y es real, te felicito por ese don que Dios te ha dado, atesóralo. Pero es posible que también haya un grupo que pueda estar viviendo en negación y que tratemos de ocultar bajo nuestra espiritualidad sana, santa, real, una vida emocional que necesita ser apuntalada, lidiada debidamente con la gracia del Señor. Y la segunda razón por que les comparto esto es porque en medio de esta situación que he vivido a través de estos años ya, en la palabra del Señor he encontrado tesoros increíbles, herramientas prácticas, recursos extraordinarios para poder, vuelvo y lo digo, apuntalar lo que es motivo de mis luchas. Y por eso decía al comienzo que me siento tan honrado de compartir tu palabra, porque la palabra del Señor siempre es realista, siempre es contemporánea, siempre es vigente, siempre está para responder a las realidades de nuestra existencia. Entonces por eso también les comparto. Y en esa línea hay un texto precioso que vino a mi corazón en estos días, en el cual he estado procesando, pensando largamente. Ustedes seguramente lo han oído muchísimas veces, porque tiene que ver con aquel momento en la vida de Jesús cuando a los 30 años experimenta su primer acto en su vida pública. ¿Ustedes recuerdan cuál fue ese primer acto en su vida pública? Fue el momento en que llegó a bautizarse en el río Jordán. Y por eso quisiera que leyéramos juntos solamente un par de versículos ya del momento en que Jesús sale de las aguas, y donde podemos encontrar herramientas supremamente importantes para el manejo de nuestras emociones, para traer sosiego y esperanza a nuestros corazones quebrados. Creo que está aquí en la pantalla. Leo el versículo 16 y sobre todo el versículo 17, unas frases muy sencillas, pero una riqueza extraordinaria. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. Esa frase última en particular es una frase supremamente hermosa y supremamente poderosa. Y en esa frase encontramos 3 elementos que son absolutamente determinantes para que en la gracia de Dios podamos encontrar equilibrio en nuestra vida emocional. Podamos colocar algunos cimientos que nos van a ayudar a lidiar debidamente con las emociones que tú y yo enfrentamos frente a los desafíos de todo tipo que vienen a nuestras vidas mientras que vivamos en este mundo caído y con nuestras naturalezas limitadas. Miren ustedes, en primer lugar, ¿qué es lo que le dice el Padre a Jesús? Le dice: tú eres mi hijo. A mí me fascina que la Biblia nos comunica que aún la divinidad, Dios mismo, desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, y particularmente como vemos en este pasaje, se manifiesta en el contexto de una relación afectiva y familiar. ¿Quién es el que está hablando acá? ¿Cómo se le identifica? Es el Padre, ¿verdad? Que le dice: tú eres mi hijo. Es que Dios ha creado la familia, ha creado las relaciones familiares como elementos determinantes para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo emocional. El mismo Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo, nos hemos acostumbrado a la idea, pero Dios lo puso en el contexto de una familia humana, ¿verdad? Allí en el contexto de un matrimonio, le dio a su hijo padres terrenales, José y María, para que viviera todas las implicaciones, la riqueza, la belleza que significa ser parte de una familia. Y nosotros mismos, ¿verdad? Hemos nacido en hogares, ¿verdad? Yo siempre digo que tú le puedes poner el nombre a tu hijo, o mi padre pudo haberme puesto mi nombre, pero lo que sí no podemos cambiar es el apellido, porque hemos nacido con un apellido que es una marca familiar, que es algo que nos dice que tengo una identidad familiar y que me muevo en el contexto rico e importante, determinante de las relaciones familiares. Y aún como creyentes, aún frente a las deficiencias y limitaciones de la familia humana, Dios nos pone en la familia suya, que es la iglesia. Siempre la familia es una creación de Dios increíble. Siempre un medio donde Dios nos provee para que podamos vivir sanamente y podamos lidiar con nuestras emociones. Sin embargo, tristemente, pocas cosas sufren tal embate hoy y buscan su destrucción como la familia, ¿verdad? Hemos relegado la familia a un segundo plano en el desarrollo de nuestras vidas emocionales. Hemos empezado a corregirla supuestamente, a definirla de otras maneras y al final de los días a ignorarla para muchos. Y estamos perdiendo con ello un recurso fundamental para el desarrollo de nuestras vidas emocionales. Cuando de alguna manera las diferentes dimensiones de la familia no inciden en nuestras vidas, entonces llegamos a ser como mutilados emocionalmente. Qué importante es cómo el Padre mira al Hijo y le dice: tú eres mi hijo. Cómo le identifica, cómo le da una identidad familiar, una identidad básica para el desarrollo de su vida emocional. Qué tan lindo es cuando nuestro padre o nuestra madre nos mira y nos dice: tú eres mi hijo. ¡Wow, mi hijo! O cuando tú miras a tu cónyuge y le dices: tú eres mi esposo, tú eres mi esposa. O a tu padre o a tu madre. ¿Cómo necesitamos entrar en el ejercicio y en la tarea de dar esa identificación familiar de esos afectos para que podamos ser seres emocionales balanceados en equilibrio? Qué tan importante es para mí en esta mañana mirar aquí a mi esposa que está y decirle: tú eres mi esposa, tú eres mi amada, tú eres el regalo de Dios para mi vida. Qué importante es para mí decirlo, qué importante para ella recibirlo. Qué determinante sería voltear nuestra mirada y mirar a esos seres que amamos, con los que nos movemos en la cotidianidad, muchas veces con una cierta indiferencia, con un cierto pragmatismo, y decirle: tú eres mi hijo.
En primer lugar, una identificación específica, efectiva, activa de lo que significa ese vínculo familiar que nos da solidez y esperanza en el desarrollo de nuestra vida emocional. Pero el padre no se queda ahí. No solo le identifica como su hijo, ¿verdad? Sino ¿qué más hace? Le dice: tú eres mi hijo amado. En otras palabras le dice: te amo, te amo. Recordemos que este es el modelo de Dios. Este no es el modelo de una telenovela o de una película romántica. Es el modelo de Dios que entiende la riqueza de que podamos expresar nuestros sentimientos, de que podamos decirle a la persona con quien compartimos nuestra vida, sea nuestro cónyuge, sean nuestros hijos, sean nuestros padres, podemos decirle: te amo, te amo, te amo. Padres que están acá, gracias por sus esfuerzos, sus sacrificios. Gracias por su provisión para sus hijos, que es tan importante. Pero cuánto cada joven, cada jovencita y jovencito ahí necesitan oír de sus padres: te amo, eres mi hijo y te amo por encima de todo. Y es una expresión verbal y audible. Hay una película que yo vi hace muchos años, seguramente los mayores acá la habrán visto, no todos, aun cuando es una de las joyas del cine. Es una película que se llama El violinista en el tejado. ¿Algunos la han visto? En esa película, en un momento la esposa del protagonista le dice a él, voy a decir que se llamaba Juan, le dice: Juan, ¿me amas? Y él le dice: te traigo el mercado, trabajo duro para ti, soy un esposo responsable. ¿Por qué me preguntas eso? Juan, ¿me amas? Te he dado hijos, te cuido, velo por tu bienestar. Juan, ¿me amas? ¿Cómo necesitamos verbalizar nuestros sentimientos y nuestras emociones? En muchos de los que estamos aquí en esta mañana puede haber como una catarata retenida, represada en nuestros corazones, en la increíble necesidad de poder expresar a otros y a quienes amamos los sentimientos que tenemos, las emociones que vivimos. Esto no lo mencioné en la primera reunión, pero lo quiero mencionar acá, porque no hablo solamente del amor como sentimiento, pero de todo tipo de sentimiento. Yo viajo muchísimo en avión, no sé cuántos vuelos, no sé cuántos aeropuertos, no sé cuántos kilómetros. Todo el mundo me decía: Ricardo es un veterano del aire. Pero yo le tenía pavor montar el avión. Iba con mi padre algunas veces a algún lugar de mi país en avión y el avión se movía un poco y yo le decía: papá, no te preocupes, este es un medio de locomoción muy seguro. Y apenas se volvía a mover, por dentro yo estaba agonizando. He descubierto que el sentimiento de temor en volar es más corriente de lo que uno pensaría. Y claro, yo me decía: pero ¿cómo es posible eso? Si yo soy un ingeniero, yo conozco las leyes de la aeronáutica, yo sé que este es un medio muy seguro y además conozco la estadística y estamos en más riesgo de morir aquí en este momento que si estuviéramos en un avión. Y lo que es peor, soy hijo de Dios y pastor, debería estar confiado allá arriba. Pero nada de eso importaba porque yo tenía miedo. Y el miedo es una de esas emociones que están allí y que atenazan nuestro cuello. Y usted, mi amado, mi amada que estás acá, tienes emociones y sentimientos que estás ahí y que has sido empujado a ponerte una careta, a no comunicarlas, a no expresarlas, y agonizamos y nuestras vidas, nuestro equilibrio emocional se afecta cuando vivimos así. Un día me llené de ánimo, de valor. Yo creo que el Señor me ayudó y gracias por mi esposa, tú eres mi esposa. Me acerqué y le dije: cariño, ¿sí sabes
Le tengo pavor a montar en avión. Ustedes no se imaginan la libertad que sentí, la paz que sentí. Wow, era como si me hubiera quitado un peso inmenso que estaba sobre mí. ¿Cómo sería que el Señor es tan bueno que hasta le perdí el miedo? Es que viene libertad cuando como seres humanos que hemos sido hechos por Dios, con nuestras emociones podemos expresar nuestros sentimientos. Yo por eso, en segundo lugar, les desafío, no yo, la palabra, el Padre. Te amo, te amo, te amo. Quiere el Señor que nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias, esta iglesia sea ese lugar donde podemos expresar nuestras emociones, donde podamos venir el domingo sin pretender que somos perfectos y que más bien podemos compartir y orar los unos por los otros y crecer con realismo como familia de Dios en ese proceso. Debo terminar. La frase no termina ahí, ¿no? Es como dicen en música, es un crescendo, va creciendo, ¿no? En primer lugar, él dice: tú eres mi hijo. Ese es un primer paso de sanidad, ¿no? La identificación de ese vínculo familiar. En segundo lugar, tú eres mi amado. La expresión verbal y audible de las emociones y los sentimientos que tenemos guardados en el corazón. Y luego es algo tremendo, le dice: ¿y sabes qué? Estoy muy orgulloso de ti. Estoy tan complacido contigo. Y ahí aparece una palabra que necesitamos tanto, que tenemos que rescatarla, una acción que es la afirmación de aquellos que están a nuestro alrededor, la afirmación de nuestros seres queridos. Yo estaba pensando en mis hijos en estas horas anteriores. Pensé en mi hija: eres tan valiente, wow, eres tan entregada, eres tan sabia, ¿no? Y empecé a encontrar una lista de atributos preciosos por los cuales decirle: tú eres mi hija amada, en la cual tengo complacencia. Es una lucha por encontrar ese sentido valor que debemos tener en otros, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en los hijos, ¿no? ¿Cómo me estremezco yo cuando he oído a lo largo de los años en mi país y en otros países a un padre que le dice a su hijo: usted no sirve para nada? ¿Usted ha oído alguna vez eso? Usted no sirve para nada. Wow. ¿Cuántos hombres y mujeres, aún adultos, que he visto llorar porque se han pasado la vida tratando de compensar, de demostrarle a sus padres que tienen algún valor, porque su valor fue totalmente descontado desde que eran niños? Qué belleza es cuando podemos afirmar a otros: estoy orgulloso de ti, estoy complacido de ti. Qué sanidad espiritual que fluye a través de eso. Yo veo por lo menos 3 ámbitos, 3 espacios donde podemos aplicar esa afirmación, que son muy importantes. El primero, ya lo he mencionado, ¿no? Con nuestros hijos. Yo te animo, te invito, como compartía que lo he hecho yo, a que evalúes y analices cuántas cosas hermosas puedes decirle a tus hijos y cuán valioso va a ser para ti expresarlo y para ellos recibirlos. Un segundo ámbito que he vivido especialmente en los últimos días es con nuestros padres. Ya les estaba confesando yo de que vengo de un hogar donde somos fríos, somos distantes. Le doy gracias a mi esposa. Tú eres mi esposa. Le doy gracias a ella porque me ha desafiado, me ha animado, me ha acompañado a manejar mis emociones. Y en los últimos años de la vida de mi madre me estimuló, oró por mí, me acompañó. Y en el Señor encontré la fuerza para intencionalmente expresarle el amor y la gratitud que tenía a mi madre anciana. Y en esos 2 últimos años, no sé cómo Dios lo hizo, aprendí a acariciarla, a mi viejita, a besarla, a decirle que la amaba, a que tenía tanta gratitud por ella. El último día que estuvo consciente, la última tarde, mi esposa me dijo: ¿por qué no le das la sopa? Y yo cogí el plato y la cuchara
y le di la sopa, y Dios me dio el regalo que será la última sopa que ella comió. ¿Cómo se estremece mi corazón cuando oigo aún personas que dicen cristianas: esa vieja es tan pesada, se ha puesto más cansón con los años? Cuán fácilmente nos olvidamos de toda la gratitud que deberíamos sentir por ellos. Cuánto necesitamos afirmarlos. Pero más bien hoy en la sociedad en que vivimos buscamos deshacernos de ellos, pagar alguna cantidad y ponerlos en alguna institución que nos quiten ese problema de encima. Viejita linda, tengo tanta gratitud por todo lo que hiciste por mí. Y me acuerdo que cuando salía de la clínica, ya tarde en la noche, yo pensaba que ella ya se había dormido y estaba sedada, y el médico nos decía que iba a morir en las siguientes horas. Y íbamos saliendo con mi esposa y me volteé a mirarle y le vi que ella me miraba, como que me retenía con los ojos, como que me expresaba su amor, como que me afirmaba con su mirada, y yo a ella. Y bueno, debemos terminar, pastor, ¿no? La tercera área, el tercer ámbito para aplicar la afirmación es el matrimonio. Yo quisiera decirles que me gustaría darles una fórmula. Alguien me regaló un día un librito que yo le garantizo que si usted la utiliza, su matrimonio va a crecer tremendamente. Se lo garantizo. Como dicen en las propagandas, si no le sirve el producto, yo le devuelvo la plata. Un día alguien me regaló un librito, y en ese librito decía: cuando despiertes en la mañana, afirma a tu cónyuge en 5 cosas que valoras de él o de ella, antes que decirle cualquier otra cosa. ¿Qué tal? Entonces yo me levantaba, todavía estoy trabajando en eso. Hay veces tengo 2, 3, hay veces se me olvida, hay veces tengo 6, me va bien. Pero miro a mi esposa y le digo: wow, tú siempre orando por mí, qué mujer de Dios que eres. Oye, anoche me besaste. Wow. Eres tan dedicada a nuestros hijos, eres una madre tremenda. Wow, cuando te veo enseñar, qué líder que eres, cómo comunicas la palabra. Pruébelo. 5 antes de decir cualquier cosa. Porque vivimos en la sociedad del descuento y del juicio. Nos levantamos para empezar a decir todo lo que no nos gusta, todo lo que criticamos. Y el padre vio al hijo y le dijo: estoy orgulloso de ti, en ti tengo complacencia. Traigamos el orgullo y la complacencia a nuestros hogares. Demos gracias por el esposo y la esposa que Dios nos ha dado. Estoy seguro que hay más de 5 cosas que tú tienes que agradecerle a aquella persona que Dios te dio para compartir tu vida. Bueno, terminemos. Es posible, es muy posible que tú digas en esta mañana: pastor Ricardo, me gusta lo que usted nos ha dicho, pero la persona a la que tenía que decirle eso ya se murió, o está tan distante que no hay lugar a eso. Hay alguien que te dice en esta mañana: te amo y estoy orgulloso de ti. Y hay alguien al que tú puedes contestarle diciendo: yo también te amo. Y esa es nuestra salvación. Porque a pesar de los consejos que nos da la palabra y que hemos compartido hoy, muchas veces en nuestra limitación humana, aun cuando tenemos esta intención, se nos hace difícil, cuesta y lleva tiempo, aun cuando es posible. Pero siempre tenemos ese Dios que te ama, que dio la vida por ti, que te ve y tiene complacencia, que quiere lo mejor para ti, y al que tú puedes responder diciéndole: yo también te amo, sé mi Señor, sé mi Rey, mora siempre en mi corazón, trae a mi vida el balance y la sanidad emocional que mi corazón necesita. Tú eres mío, te amo, estoy orgulloso de ti. Oramos.
Señor, quiero en esta mañana tan linda orar en primer lugar por esta iglesia hermosa, esta iglesia de Norte. Yo estoy convencido que mucho de lo compartido en esta mañana es una realidad en muchas vidas y en muchos hogares, en muchas familias que han sido transformadas por ti. Pero también estoy convencido que algo de la tarea nos hace falta y que en esta tarea tendremos que perseverar por muchos años, con tu ayuda, pero con nuestra decisión. Ayúdanos, Señor, a afirmar esa identidad familiar que tenemos. Ayúdanos a expresar nuestros sentimientos de todo tipo, desde el amor intenso, apasionado, comprometido, hasta el miedo que podemos sentir cuando las circunstancias nos amenazan. Que todas nuestras emociones podamos verbalizarlas en tu gracia para que tengamos esa sanidad que tú quieres traernos. Y haznos hombres y mujeres afirmadores, que miramos la virtud antes que mirar el defecto, que reconocemos cuando otro nos bendice antes que juzgarlo por lo que no ha hecho. Bendícenos, Señor, todo lo necesitamos. Y gracias por darnos el ejemplo de tu palabra, porque ser cristiano no es ir a la iglesia. Ser cristiano, aun cuando es importante, todas estas cosas, no es asistir a un grupo de discipulado o dar nuestro diezmo. Ser cristiano es ser como tú, es seguir tu modelo, el modelo que hoy tú nos has enseñado, el modelo del Padre y el modelo del Hijo. Ayúdanos, Señor. Padre, y antes de terminar, quiero dar también la oportunidad, porque es posible que haya personas aquí que hoy entiendan lo que significa el amor de Dios, lo que significa vivir una vida realista, con dolores, con emociones intensas, con pérdidas, con tristezas, con ansiedades, con soledades que viviremos mientras que estemos en esta realidad de este mundo caído. Pero qué esperanza que tenemos, Señor, cuando tú nos hablas y llegas a nuestro corazón y se mete en nuestras vidas. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, a Jesús, o si hoy has entendido, a pesar de venir por tiempo aquí a la iglesia, lo que significa su amor, el ser como Él, sus recursos, todo lo que quiere hacer en nuestras vidas transformándola, yo te invito a que le abras tu corazón a Jesús. Y allí donde estás, mientras que todos oramos, damos gracias, hablamos con el Señor, mira mi minuto y levanta tu mano y dime: pastor, ore por mí. Yo necesito a Jesús, yo necesito esa vida. Que Dios le bendiga. Sí, hay algunas personas. Que Dios le bendiga, Señor. Hay varias personas. Y sé que algunos, hay veces nos acobardamos en levantar la mano, pero lo más importante es el corazón. Allí en tu corazón levanta la mano y dile: Señor, yo quiero vivir esa vida realista, pero esa vida poderosa en ti, porque tú vives en mí. Padre, te doy gracias por aquellos que han orado así, Señor. Te doy gracias porque hoy entendemos el Dios que eres tú, cómo nos amas, cómo nos afirmas, cómo quieres transformarnos, cómo quieres hacer de nosotros agentes como tú, que afirman a otros, que traen tu bondad, que aman como tú amas. Bendícele, Señor. Gracias, Padre. En esta tarde ya casi, que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para el Padre de los cielos y para su Hijo, para aquel que le dijo: tú eres mi Hijo, te amo y estoy orgulloso de ti. En tu nombre, amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.